Et me dit tout le peuple, moi, merci parce que je me dis la vérité pour défendre Haïti. Le digo la verdad en creol para poder desmentir, porque un parlamentario que fue consejero, fue diputado, actual senador, hijo de político. Debo respirar a fondo, señor senador. N'a pas un gros bravo pour William Pierre. Parce que grand pile monde qui pas fait comprendre intervention que m'te fait les sénateurs te fin fait ça le faire. Les commettre gros erreur que le faire. Et m'a dit nous aujourd'hui, attendez bien mes amis. Sénateur a fait comprendre que Haïtien pas gain corps pour faire si moun yo rentrer Chili parce qu'elle dit c'est pauvre vendeur ambulant haïtien yé. Li dit comme ça, c'est hypothéquer corps. C'est que pas d'entrepreneur ici. Li manque des gars. C'est ça m'dap défendre William Pierre jodi a bal on l'autre réponse ça fait 2 goals à 0. Merci William Pierre. Entendez qui Jean William Pierre t'a cassé maintenant mes sénateurs. País, buenos días Chile, una vez más. Les doy la gracia a ustedes. No, gracias a ti por venir. Por supuesto. Aquí somos todos humanos. Has cometido un grande error ante el Estado de Chile. Con los impuestos nuestros le pagaron para que fiscalizara. Y cuando el Ministerio Interior, junto con el director de Migración, le presentaron las leyes de migración, usted revisó y hubo una falla. Debió haber dicho, no, para. Reunificación familiar, hay que ir más allá. Usted no la hizo y está en vigor, es vigente. Ahora, usted está escupiendo sobre la institución Policía de Investigaciones, Cuerpo Migración. Son quienes autorizan la llegada, entrada al país, porque los parlamentarios dijeron, todas aquellas personas extranjeras que quieren entrar a Chile, toquen la puerta con una visa. Y estos niños, hijos, adolescentes, llegan con una visa temporal. A los un año, 18 meses podrán solicitar la permanencia definitiva. Yo traje a 2 hijos, mi hija de 12 años, mi hijo de 17 años. Le dije, migración, necesito traer a mis hijos a Chile. Permanencia definitiva. En primer lugar, mi hijo o mi familia tramitan en Haití certificado de nacimiento. Se legaliza Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores de Haití. Listo, legalizado en Haití. Dicho documento pasó por Embajada de Chile en Puerto Príncipe. Le da visto bueno, lo sella. Luego me lo envían por DHL. Voy, Relaciones Exteriores, Teatino, detrás la moneda. Pongo un sello, legalizar. Dentro de Chile se traduce en español. De ahí le digo, Chile, quiero visa para mi hijo. Solicité 2 visas. Me salió la de niña primero. 2, me dieron 2. 12 años y 17 años. Hay agencias legales que pagan impuestos, empresarios haitianos que tienen dinero, inversionistas. ¿Cómo harán? No sabemos porque tienen oficina. Perdón, William, usted dice, todo se hace en regla. Legal. Lo que dice la ley. ¿No hay un problema entonces con la ley, senador? ¿Qué es lo que él está interpelando? Hay 2 puntos. Hay un problema con la ley, efectivamente, que es muy laxa. Y también hay problemas con estos países que podemos llamar estados fallidos, como Venezuela, como Haití, que no tienen un convenio directo con Chile de poder tener una documentación que podemos cotejar inmediatamente. Normalmente, cuando hay un tipo de delito, los antecedentes penales lo envían desde Haití o desde Venezuela después de 8, 10 meses. Por tanto, hay una situación que es compleja. Ahora bien, efectivamente, están en regla, Chile pide poco, la fiscalización no es la que corresponde. Yo he pedido por oficio a Interior que se pueda aclarar cómo llegaron, pero por sobre todo que se investigue el financiamiento, porque acá hay un negocio tras esta llegada de estos inmigrantes desde Haití, ¿no es cierto?, de las agencias de viaje, de quienes pueden facilitar los dineros. La mayoría está trabajando ambulante, no da para pagar, hay que ser claro, no da para pagar lo que están cobrando. Hablaba con el alcalde de Estación Central, me muestra la imagen en los últimos días, está lleno en la Plaza Argentina, en Estación Central, de gente de Haití que no estaba antes y que ahora llegó en masa con niños que no están en los colegios. Entonces yo entiendo la situación de ellos y que están tratando de cumplir la ley, perfecto. La ley tiene que endurecerse. Nosotros presentamos un proyecto que va en la línea de lo que hace Suiza, que hace España, otros países, donde se pide, por ejemplo, que se sepa el idioma
Acá hay de parte de la autoridad que tiene que ver la competencia económica que ellos tienen para atraer a sus familiares. Eso no lo hace, no se fiscaliza. No se fiscaliza si realmente esos niños están hoy día bajo una situación económica viable. ¿Cómo se sepa el idioma, perdón? Hay países que piden, por ejemplo, cuando se reunifica, saber el idioma al país que van, porque son niños que van a un colegio, no tienen cómo poder, ¿no es cierto?, entender el idioma. O sea, entonces, pero eso correría para los chinos, para los alemanes, para todos los que hagan reunificación. No solo para los haitianos, que sería solo para haitianos. Mire, una discriminación brutal, digamos. A mí en las redes sociales, la gente de Haití, la gente de Venezuela me ha tratado de racista. De todo, me han denostado, me han insultado, me han corregido, pero acá yo, lejos de ser racista, yo soy un senador de la República que su primera misión es velar por los intereses de los ciudadanos chilenos. Y hoy día tenemos una situación país que nos hace tener que cambiar esta normativa, porque nosotros somos bien generosos. Le entregamos educación, le entregamos salud gratuita, se le entregan beneficios en el ámbito previsional, se le entrega vivienda, y muchas de estas ocasiones, de estos beneficios, pero no llegan a los chilenos. Quiero ir al fondo del tema, porque por eso le preguntaba esto primero a William. Yo estoy entendiendo que aquí hay una entrada que es por el Aeropuerto Internacional de Chile. O sea, no me cabe en la cabeza que alguna de estas personas que entra a nuestro país no entre en regla. Porque si no, esto sería la cueca en pelota y cerramos por fuera. Porque una cosa, William, porque una cosa es que entren por Colchane, que entren por acá, que entren por clandestino, que tenemos un problema gigantesco. Pero otra cosa es que entren estas personas por el aeropuerto internacional, y que aquí, ¿no es cierto?, se estén transgrediendo algunas leyes. Y por eso mi pregunta para William, la primera era, a ver si me la puedes contestar, William, entendiendo que quería hacer ese descargo. ¿En qué vuelos vienen? ¿Hay charter asociados? ¿Hay un programa, un plan? ¿Hay un empresario que financia los vuelos? ¿Tú tienes antecedentes de estos vuelos? La Cámara de Comercio de Haití, junto con Chile, ha hecho lo máximo para que la TAM cubre Haití. Por seguridad, la línea no quieren cubrir. Entonces hay empresarios haitianos que arriendan vuelos charter para traer personas legales. Ya. O sea, empresarios haitianos que tienen agencia de viaje, están a la vista, todo legal. Yo voy, ¿sabes qué? Necesito 2 pasajes. Pago mi pasaje. El senador va en una línea irregular. ¿Cómo se financia? 10 años en Chile. Vea mi FONASA, por favor. Vea declaración de renta, trabajo honorario. Pues lo puede ver, senador, lo puede quedar con ellos. Sí. Porque yo aporto al país, pago el impuesto luz, agua. Sí. Disculpe. Sí. Ahora, es que entiendo el punto, porque usted es muy enfático en decir, yo tengo todo en regla, he hecho todo lo que corresponde en regla. La pregunta que estamos haciendo en función de estos vuelos charter, y a ver si usted tiene alguna respuesta, es si hay un negocio no solamente con el vuelo, que podría ser de un empresario que tenga una agencia de viaje, sino que con el trámite, con lo que implica el proceso de reunificación familiar, es decir, gente que cobra y que lucra trayendo personas a nuestro país, que es algo que vimos hace algunos años y que por eso también genera suspicacia. A ver si usted entiende eso. Entiendo perfectamente. Sí. Independiente, le doy un ejemplo. Sí. Si yo pongo una agencia de viaje, no hay línea que cubre desde Chile hacia Haití. No, eso yo lo entiendo. Mi deber es adquirir una línea de avión, sea en España, para ir a buscar pasajeros. Sí. Y mi deber es ganar dinero, ganancia. ¿Pero solo con el vuelo o hay algo más? ¿Ellos hacen la gestión para los procesos de reunificación? ¿Actúan como intermediarios? Yo hago mi trámite una vez está. Incluso no me venden el pasaje sin mostrar la resolución del Ministerio Interior. Porque si voy a una agencia a comprar un pasaje de avión, si no está la visa, no me vende el pasaje. Claro. Mi hija el avión llegó con escala de Perú a las 3 de la mañana. La PDI me la entregó a las 11 de la mañana. Y yo me molesté, me dijo William, lamentablemente. Es una línea, hay que revisar para que no sea clandestinidad, para que no... Sí. Ver la visa, ayudar a venezolanos. Por favor, dame coma. Dejaron miles venezolanos. Mi pregunta hacia usted, William, es si usted cree que Chile está en condiciones de seguir recibiendo migrantes, porque ese es un tema que también hay que enfrentar. La situación de los haitianos que llegaron en el gobierno de la expresidenta Bachelet es distinta a la que tenemos hoy. Yo la vi. Con casi 2 millones de personas yo pedí personal porque nosotros somos honestos. Yo fui a Chañaral Alto.
más allá de Montepatria, 273 haitianos, en Cerro, sin comida, sin agua. Y me vi forzado, fui a la Cámara de Diputados, ¿sabes qué? No queremos ver nuestra gente durmiendo en las calles. Claro. Queremos un plan retorno humanitario porque ellos primera vez habían venido. Y sería injusto, vergonzoso para nuestra comunidad tener gente pidiendo en las calles. Y el gobierno quería deshacer, se aprobó en tiempo récord, pero bien para aquellos que pudieron ir. Y muchos quedaron durmiendo en Estación Central. Hoy en día, si migración no revisa el estatus de la persona, si no trabaja, no sale la visa reunificación. Bueno, porque han rechazado muchas visas. Eso entiendo, no, eso se entiende. William, tengo varias dudas yo. Se habla de masivo, nosotros tenemos masiva llegada de inmigrantes haitianos a Chile. ¿Cuántos son los que han llegado en este último Yo creo año? que el senador se asustó. Cuando estoy en el aeropuerto, Dios se encureció con tanto haitiano. Lo que pasa, nunca había visto entre 100 haitianos. Yo tuve 7 personas que me acompañaron a recibir mi hijo. Entonces, si viene un avión directo desde Haití, va a venir más de 200. Ahora, hay que hacer una investigación más allá. PDI, los datos fueron todos legales. Por eso, No tiene pero facultad. ¿Tú tienes esa data? No hay facultad para acusar que no vienen bien, porque si uno no tiene fondo, no puede traer a nadie de Haití. Pero William, mi querido William, ¿pero cuántas personas han llegado de Haití en esta última...? No te puedo dar los datos porque está en la agencia. Ya. Hay que hacer una investigación sobre ellos. ¿Y nadie tiene ese dato? ¿No? ¿Usted Está en tiene? el aeropuerto. Nosotros tampoco, desde la solicitamos ahora PDI. por